nuestra adaptación profesional al teletrabajo a fin de funcionar en los diversos aspectos que tiene nuestra profesión por esta vía. Y esto evidentemente ha representado un gran desafío, ha implicado acelerar ciertas medidas que se estaban tomando y que en un corto tiempo tengamos que acostumbrarnos y someternos a este sistema y al mismo tiempo tomar ciertas medidas que son necesarias por la naturaleza de nuestra profesión. Entonces contamos en el día de hoy con un panel con grandes profesionales que van a abordar este tema desde sus diversas miradas. Y por lo tanto los dejo con el consejero Florencio Bernales, quien va a proceder a presentar a una parte de nuestro panel. Hola, buenas tardes, mucho gusto a todos. Esta es mi primera experiencia televisiva, espero hacer carrera. Tengo el gusto de presentar a la señora María Soledad Piñeiro Fuenzalía. María Soledad es presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas de Chile, abogada egresada de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Penal y Penal. En la actualidad ejerce como ministra presidente de la Corte de Apelaciones de Valdivia. Ha ejercido como profesora de Derecho Penal Especial, Procesal Orgánico y Responsabilidad Penal Adolescente en la Universidad Austral de Valdivia. Una persona absolutamente calificada y con muchas ideas en este tema del trabajo remoto y desde la perspectiva del Poder Judicial va a poder iluminarnos en lo que ha sido esta experiencia violenta que hemos experimentado de trabajar en forma remota. También nos acompaña Lilia Jerez. Lilia Jerez es abogada jefa del Departamento de Relaciones Laborales de la Dirección del Trabajo. Ha trabajado en el Poder Judicial, en la Dirección del Trabajo, también como abogada de inspección, jefa de gabinete y jefa del Departamento de Relaciones Laborales en la Compañía General de Electricidad, como abogada jefa de Relaciones Laborales, y también realiza labores docentes en la Universidad Católica. Lilia nos va también a ilustrar desde la perspectiva del derecho laboral y de las experiencias que ha recibido en la Dirección del Trabajo en materia de teletrabajo. Por mi parte, le cedo la palabra a Mónica, que va a continuar presentando a los demás panelistas. Sí, bueno, nos acompañan también hoy día María Paz Lagos Valdivieso. María Paz es periodista de la Universidad Gabriela Mistral, cuenta con un máster en ciencia política otorgado por la Universidad Católica. María Paz además es profesora titular de la Universidad Adolfo Ibáñez, ha participado como profesora invitada en diversas universidades, es experta en medios de comunicación y además María Paz se ha especializado en temas de conciliación, trabajo y familia. Por lo tanto, ella nos va a aportar una mirada sobre este tema, respecto al cual ha escrito distintas publicaciones y que ella viene hablando y enseñando de esto hace ya largos años. Y también ha desempeñado cargos públicos. Y nos acompaña también Rodrigo Lavado Mackenzie. Rodrigo es abogado de la Universidad de Chile, cuenta con un máster en Derecho otorgado por la Universidad de Harvard, es socio del estudio Cariola Díez Pérez Cotapos. Además, Rodrigo ha actuado como profesor invitado en diversas universidades y es especialista en tecnología, protección de datos y telecomunicaciones. Y pasamos entonces de inmediato a las presentaciones que efectuará cada uno de ellos. Cada exponente va a hablar un tiempo determinado desde su perspectiva lo del teletrabajo y luego están abiertos a responder las preguntas que se le quieran efectuar. Al efecto les pedimos que por favor las manden por escrito y nosotros nos preocuparemos de hacérselas llegar. Así que partimos, por favor, con Soledad, si quieres empezar tu presentación, y muchas gracias por acompañarnos. Una acotación, Mónica, las preguntas se van por el Q&A abajo, ¿cierto? Ahí hay un link para pinchar. Así es. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias, Florencio, por la invitación.
Para mí es primera vez que participo en un seminario junto y organizado por el Colegio de Abogados de Santiago, así que es muy agradable compartir con ustedes en esta oportunidad. Bueno, a propósito del teletrabajo, desde la experiencia de tribunales, lo que les puedo contar es que, bueno, para todos nosotros fue una sorpresa también el tener que, de alguna manera, de forma muy rápida e improvisada, tener que asumir este trabajo a distancia. Se presentaron una serie de problemas al inicio que tuvieron que ver con cómo nosotros habilitamos la posibilidad de trabajar desde nuestros hogares después de tantos años acostumbrados a trabajar en forma presencial. La verdad es que hubo mucha disponibilidad de todos los funcionarios, los jueces, para efecto de poder organizar este trabajo. No hemos dejado de trabajar en ningún tribunal. Sin duda que se nos han presentado una gran cantidad de problemas que tienen que ver, por ejemplo, con la brecha tecnológica de algunas personas, pensando en funcionarios que no tienen todas las habilidades y han tenido que aprender rápidamente, pero con una muy gran disposición para hacerlo. Tenemos también hoy día el conflicto que significa tratar de avanzar en el desarrollo de las audiencias y en general de los procedimientos, debiendo respetar el debido proceso. Y aquí empiezan a surgir una gran cantidad de problemas que se nos han presentado y que tienen que ver con cómo nosotros podemos, por una parte, asegurar el acceso a la justicia de aquellas personas que no cuentan ni con los medios tecnológicos ni con las habilidades para usarlos. Cómo nosotros podemos invitarlos a participar de esta nueva forma de trabajo tan improvisada. Y ahí han surgido múltiples ideas. Entre otras, por ejemplo, la posibilidad de que acudan a los tribunales. Allí se les habilita una sala en donde puedan comunicarse por videoconferencia con jueces o con funcionarios para que aclaren sus dudas, no necesariamente para realizar una audiencia. También hemos estado explorando la posibilidad, por ejemplo, de ubicar algún medio tecnológico, no en tribunales, sino que en lugares apartados. Hay regiones en donde los tribunales tienen competencia en zonas rurales y bien alejadas del lugar de asiento del tribunal, y las personas no pueden ni siquiera viajar porque precisamente por estas condiciones están suspendidos el transporte público. Entonces hemos pensado, todavía no hemos podido concretarlo, pero hemos pensado en la posibilidad de instalar una especie de computadores muy fáciles de utilizar, tanto en municipalidades como en los centros de atenciones de salud que hay en esas localidades, a efecto de que pudieran hacerse, por ejemplo, denuncias o que se puedan preguntar sobre el avance de sus causas. Esas son algunas de las ideas que han surgido a propósito del teletrabajo y de la forma en que intentamos llegar y cubrir de la mejor forma posible lo que antes hacíamos presencialmente. Sin duda, nos hemos dado cuenta de que hay mucho trabajo que requiere de la presencia de las personas, al menos en el diseño que tenemos hoy día, y que podemos ir adaptándolo. Las condiciones no son las óptimas y tenemos que ir superándolas, probablemente en condiciones de normalidad, en términos de no estar en medio de una pandemia, podríamos acomodarla de mejor forma. Por ejemplo, otras cuestiones que no necesariamente van a ser superadas a propósito de no estar en pandemia es cómo afrontamos el debido proceso y el resguardo de garantías. Tenemos dificultades ya avisoradas por los intervinientes, especialmente por la defensa en materia penal, de cómo debiera de abordarse el testimonio de personas que lo están prestando a distancia. ¿Cómo podemos evitar que esas personas puedan estar siendo de alguna manera apoyadas, ya sea por documentos o por terceros que estén dándole indicaciones de la forma en que van a declarar? Cómo el imputado va a poder comunicarse verbalmente de forma privada e inmediata con su abogado en el momento, por ejemplo, que quiera hacer alguna acotación respecto de lo que está oyendo decir o a un testigo o a algún perito que se presente en la causa. En otras materias, ¿cómo pueden operar las conciliaciones? ¿Es posible una conciliación en videoconferencia en donde están todos los intervinientes en lugares distintos,
cómo procurar que cada uno de sus abogados tenga acceso privado con la persona a quien representa para poder conversar los términos de la conciliación que se les está presentando. O, peor aún, las mediaciones. Cómo los consejeros técnicos, por ejemplo, en materia de familia, pudieran organizar adecuadamente y bajo los parámetros y estándares de confianza, de trabajar en forma directa con las personas que están siendo propuesta una mediación. También se presentan dificultades, por ejemplo, pensando en las personas, sobre todo los niños, que deben de prestar a veces declaraciones, tanto en materias penales como en materias de familia, y algunas víctimas que pueden ser mayores de edad, pero que están en condiciones de mayor afectación, cómo entregarles a esas personas un lugar adecuado, un lugar protegido, para que puedan prestar declaración si no están en dependencias, por ejemplo, de un tribunal. Entonces, creo que algunas de estas y muchas otras que pueden ir surgiendo en el camino son cuestiones que nosotros tenemos que superar a efecto de pretender un trabajo presencial a futuro. Perdón, un teletrabajo a futuro como una especie de regla general. Yo creo que son temas muy relevantes que ni siquiera hoy día los podemos superar, y es por eso que hay muchas audiencias que se han estado suspendiendo, son audiencias que incluso se han estado citando por los tribunales, pero que las partes no desean desarrollarlas. También nos encontramos con dificultades para que las partes quieran concurrir a tribunales, pensando en un trabajo semipresencial, por ejemplo. Testigos no quieren concurrir, partes involucradas no quieren concurrir, precisamente pensando en su seguridad en términos de salud. Hoy día, en esta contingencia, las notificaciones también se presentan como uno de los grandes problemas para poder realizar avances en materia, por ejemplo, civiles. El pretender una notificación en, por ejemplo, materias ejecutivas, que son de las que más se ingresan a diario, significa exponer a una persona, normalmente un receptor, a que salga a la calle y tenga que realizar las notificaciones. Hemos conocido incluso de reclamos de personas notificadas porque la persona que ha llegado a su hogar ha sido o pretende configurarlo como una causal de vector de contagio, oponiéndose a que personas desconocidas para ella y desconocidas en la forma en que han tomado medidas de seguridad se acerquen a su casa solo para efectuar una notificación. Tenemos dificultades para notificar a las personas fuera del radio de asiento del tribunal. Normalmente este tipo de notificaciones en sectores rurales, sobre todo, se realizaban por medio de carabineros, no por funcionarios del tribunal, como sucede normalmente en materia penal y de familia, sino que por carabineros. En estas condiciones, Carabineros está sobrepasado con su trabajo actual. Son de las pocas instituciones que han mantenido un trabajo presencial, por lo que también se ha evitado sobrecargar su trabajo con este tipo de peticiones, de notificaciones. Sin duda se ha tenido que hacer una distinción entre aquellas que son indispensables y urgentes y han sido encargadas, pero la gran mayoría se ha postergado para un futuro en que pudiera hacerse de una manera más segura. Tenemos también problemas de seguridad laboral. El teletrabajo diseñado como está hoy día no ha considerado, precisamente porque nos ha sorprendido, no ha considerado las condiciones de seguridad laboral en que está cada una de las personas trabajando desde su hogar. Si estamos pensando en trabajadores que dependen de un empleador, debieran de darse todas las condiciones de seguridad laboral. Sillas ergonométricas, lugares privados para trabajar, lo que claramente hoy día no encontramos en la gran mayoría de los hogares, en donde o no hay un lugar privado para trabajar, no están los medios normalmente, porque la gente no habitualmente trabajaba en sus hogares, sino que en sus oficinas, y lo que se ha cruzado además con una realidad doméstica que tiene que ver con que hoy día no contamos con los apoyos de las personas que nos ayudaban tanto en las labores domésticas como en el cuidado, ya sea de menores de edad o de personas mayores o personas con enfermedades. Hoy día esto debe ser asumido normalmente por las mismas personas que están con teletrabajo. Eso significa una jornada o una doble jornada o una triple jornada de trabajo. Pero pensando en que una función de teletrabajo
pudiera ser una forma habitual ahora en una realidad normal sin estas condiciones de salud, tenemos que sin duda establecer estándares mínimos de seguridad para el trabajador, de modo que los seguros, por ejemplo, de la Asociación Chilena de Seguridad, puedan efectivamente hacerse cargo de cualquier inconveniente que pueda surgir en el ejercicio de esas labores. Nosotros, como Poder Judicial, tenemos un acta que ustedes deben de conocer, que es el acta número 41, que regula el teletrabajo. Tiene dos sistemas, un sistema ordinario y un sistema extraordinario de teletrabajo. Como asociación, nosotros hemos cuestionado esta acta. Ya saben ustedes que cuestionamos la fórmula que se utiliza para pasar por alto ciertas facultades legales que no corresponden a la Corte Suprema, sino que debieran de estar en sede democrática con discusión y con la posibilidad de ser oídos todos los incumbentes en esas materias. Sin embargo, esta acta, además de ese cuestionamiento general, tiene a lo menos respecto del sistema extraordinario de trabajo varias dificultades. Una es que no cuenta con el consentimiento de quienes van a ser destinados al teletrabajo, y dos, tampoco se otorgan para ninguno de los dos sistemas, ni ordinario ni extraordinario, los medios tanto tecnológicos como de seguridad laboral para el trabajador a distancia. Y por el contrario, en esa misma acta se considera que deben ser aquellos funcionarios que incluso podrían ser destinados contra su voluntad, quienes deben asumir los costos de este trabajo a distancia, que involucra no solamente el pago de los planes de internet o de datos en los celulares, sino que también la adquisición, por ejemplo, de algún tipo de computador que se adapte a las exigencias de los sistemas que sostienen las causas en el Poder Judicial. Por eso creo que son bastante los ámbitos que nos presentan como dificultades y como desafíos el teletrabajo. Creo que en esa materia, al menos en cuanto a los derechos laborales, como funcionarios del Poder Judicial, estamos bien al debe a propósito de esta acta 41, puesto que a pocos días de iniciar esta pandemia y las medidas especiales de seguridad, de salud pública, se dictó una ley que modificó el Código del Trabajo, en donde precisamente dos de los temas más relevantes eran contar con el consentimiento del trabajador y que cualquier necesidad de ese trabajo a distancia, en términos de materiales de trabajo, de medios de trabajo y de condiciones de trabajo, debían de ser asumidas o deben de ser asumidas económicamente por el empleador, cuestión que no se respeta dentro del ámbito de tribunales. Por último, me gustaría destacar un par de beneficios que uno puede considerar en relación a que este teletrabajo pudiera ser una modalidad más permanente dentro de la función judicial. Yo creo que sin duda el hecho del acercamiento, del superar ciertas distancias que muchas veces se ha criticado como uno de los impedimentos para el acceso a la justicia, cuando la decisión, por ejemplo, de no recurrir pasa por que la corte está lejos y que el viaje, 1, 2 o 3 viajes, dependiendo de si las causas se suspenden o no, pueden significar un alto costo para la persona, que significaba en definitiva en la práctica una negativa al acceso a la justicia o a todas las partes del procedimiento a la que podía en el papel acceder. Hoy día podrían verse superadas con una fórmula como el teletrabajo. Recuerdo que hace ya varios años, a propósito del terremoto del 2010, y también esto sería un ejemplo de cómo superar algunas dificultades, una colega quedó atrapada fuera de la ciudad en donde ejercía sus labores, porque había viajado el fin de semana, tenía que volver, pero a propósito de la desgracia que todos conocemos, no pudo volver, y eso significó que no pudo asumir sus funciones en su lugar de trabajo habitual, lo que le sucedió a varias personas, al menos dentro del Poder Judicial, y supongo que en otras actividades también, y tal vez en esas condiciones eso podría haber sido superado precisamente a propósito del teletrabajo. Yo creo que, si bien es cierto, esta es una herramienta que nos puede servir para superar estas dificultades y que nos puede servir para un mejor y mayor acceso a la justicia, no puede descuidarse las condiciones en que ésta debe ser desarrollada.
tanto desde el punto de vista de los derechos laborales de quien la utilizamos, sino que también desde el punto de vista de quienes ejercen sus derechos a través de este mecanismo, que debe ser respetado todas las garantías para evitar posibles conflictos que tengan que ver con o fraude derechamente o simplemente con el no poder ejercer sus derechos en plenitud. Creo que es una herramienta que debiéramos de considerar, pero de perfeccionar absolutamente. Hoy día la estamos asumiendo, como ya dije, de forma sorpresiva, en términos muy artesanales, poniendo de nuestra parte todo lo posible para que se desarrollen las actividades, pero con muchas falencias de distintos tipos, tecnológicas y de otras variedades, como son las condiciones en que trabajamos desde nuestros domicilios. Eso es lo que puedo decir por ahora. Cualquier pregunta para complementar estos dichos, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Yo creo que las preguntas las vamos a acumular para el final a través del el sistema. Tiene abajo, cursor en la barra inferior, hay un signo que dice Q&A. Las preguntas las vamos a recibir por ahí, por favor. ¿Ah? Ahora nos corresponde la presentación de Lilia Jerez, que ya hizo la introducción indicando su currículum, y por lo tanto, Lilia, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Florencio. Buenas tardes a todos. Un gusto poder acompañarlos esta tarde. Tengo una pequeña presentación que la voy a empezar a proyectar a partir de este momento. Entiendo que ahí ya la están viendo. La presentación que les voy a referir a hoy, más que abordar lo que ustedes probablemente desde el punto de vista laboral, o al menos los que se dedican a esa área conocen, que es el dictamen de teletrabajo, más bien tiene que ver con la experiencia práctica que estamos teniendo como dirección del trabajo a la hora de adaptar nuestros procesos al trabajo a distancia. Que lo que tratamos de enfocar entonces muy parecido a lo que señalaba recién María Soledad, en orden a cómo la dirección del trabajo, en este caso como organismo de administración del Estado, se ha adaptado a esta nueva forma de trabajar que ha sido compleja para todos. Ahí avanzamos. Entonces, lo que les señalaba, que en definitiva esto ha impactado de forma bien importante en los trámites administrativos, probablemente en los mismos trámites que muchos de ustedes realizan ante nosotros, en cómo estamos realizando las conciliaciones o lo que se conoce coloquialmente como comparendos de conciliación, o cómo estamos realizando los procesos de fiscalización, cómo estamos realizando los procesos de mediación y los efectos que ha tenido también la pandemia incluso en la negociación colectiva. Entonces, en definitiva, nosotros como Dirección del Trabajo estábamos enmarcados en un proceso de transformación digital hacía un buen tiempo, pero en definitiva, la verdad sea dicha, esta pandemia también nos pilla en medio de este proceso, y por lo tanto nuestros procesos más importantes, como conciliación, como fiscalización, todavía no estaban adaptados a esto. En definitiva, esto aceleró de cierta manera una nueva forma de trabajar, que todavía estamos tal vez en una forma de adaptación a ello, ¿no? Y estamos trabajando cada vez para ir mejorando esta nueva forma de trabajar. Eso ha implicado como servicio, y yo creo que tal vez a todos en sus distintos ámbitos, distintos desafíos. En primer lugar, el analfabetismo digital. Dado nuestra calidad de servicio público y la posibilidad que tenemos y el deber también que tenemos de dirigirnos a una gran cantidad de usuarios, en definitiva también hemos encontrado de que, claro, uno quiere en definitiva entregar el producto, entregar el servicio, pero también se encuentra con que hay resistencia o desconocimiento, sea de los usuarios y también de nuestros funcionarios. Nos pasa mucho lo que relataba María Soledad también para efectos del Poder Judicial. Nuestros funcionarios y funcionarias no estaban preparados, muchos de ellos han tenido que utilizar sus propios implementos personales para poder conectarse, ya sea al internet de su casa o el computador de su casa. Nuestros computadores en el servicio público, muchos de ustedes los conocerán, no suelen ser notebooks, no suelen ser computadores transportables. Entonces, en definitiva, teníamos ahí, seguimos teniendo graves falencias en cuanto a la estructura. Y también
también tenemos falencias que ya tienen que ver más en un ámbito más general en cuanto a cómo entregamos este servicio y que en definitiva el usuario común y corriente también lo pueda entender, entregar y hacer uso de él. También esto a nosotros nos problema o nos desafía, como uno quiera plantearlo, desde el punto de vista de las expectativas de los usuarios. Los usuarios al informatizarse, al entender que estamos teletrabajando o que estamos en estos formatos remotos, también nos están exigiendo a nosotros como administración una atención más rápida, incluso casi automática. Pero por otro lado, también existe de parte del usuario, nosotros lo hemos notado, una suerte de rechazo a la atención, ya sea por correo electrónico o por teléfono, prefiriéndose en muchos casos la atención personal. Y para los abogados, nosotros como profesionales también de esto del derecho, hemos notado que existe gran desconfianza ante los procesos automáticos y a las nuevas ritualidades. Y ahí voy a tocar algunos puntos sobre algunas deficiencias donde la legislación no nos acompaña y que en definitiva muchos de ustedes ya nos están representando en distintos niveles. Y acá precisamente me voy a referir a dos puntos. A través de diversas circulares, el servicio ha estado adaptando sus procesos que normalmente eran de forma presencial y los adaptamos a un proceso remoto de tal forma que ya sea el funcionario trabajando en teletrabajo como los usuarios también trabajando desde sus casas, podamos hacer, digamos, un proceso y entregar cierta información al servicio. Hay una de las primeras circulares que se emitieron en la circular 22, que es del Departamento de Relaciones Laborales, y que establece un proceso remoto para conciliación y que básicamente tiene que ver y se basa mucho en la buena fe de las partes. En definitiva, lo que buscamos es a través de correos electrónicos que el empleador nos pueda proveer a la Dirección del Trabajo cierta información para chequear lo acontecido a propósito del término de la relación laboral. Entonces, en definitiva, en este ámbito de conciliación, no estamos teniendo encuentro personal con los usuarios, sino que estamos más bien haciendo unas revisiones documentales. Y ustedes ahí como abogados, y a lo mejor los abogados que se dedican a materias laborales de inmediato me podrán decir que hay varias falencias, especialmente en el tema de las notificaciones. Nosotros como Dirección del Trabajo no nos está permitido notificar a las partes a través de correo electrónico. Y ahí es a donde yo les señalaba en esta exposición que estos procesos, como fueron tan automáticos, como nos adaptamos de forma tan rápida, hemos quedado ciertamente atrás con la legislación y la legislación en esto no nos acompaña. Ahora bien, igualmente tengo que decir que hemos llegado en varios casos a un buen término en el sentido de que empleadores están disponibles a entregar cierta información. Pero claro, el hecho de que en definitiva no podamos encontrarnos presencialmente, también ocurre que la notificación, hay problemas como ya les decía, y hay en definitiva problemas también en la entrega de esa información. Además, como ustedes, tal vez como abogados de empresa, ya les ha pasado como en definitiva ustedes están seguros que la persona que eventualmente les manda un correo electrónico sea un fiscalizador o un conciliador de la Dirección del Trabajo, justo un par de minutos antes de que me incorporara a esta reunión, me llegó información de que en Ñuble está llegando un WhatsApp de alguien pidiendo información de tipo laboral, señalando que era un fiscalizador del trabajo y eso no es efectivo. Y ahí uno se va dando cuenta también de que, claro, de cómo, en definitiva, como proceso, como servicio, no estábamos al día o no estábamos preparados para esta nueva forma de trabajar. En definitiva, también estamos atrás en algunos pasos de la legislación. Esto ha sido en un primer término. Actualmente estamos evaluando también el poder pasar a audiencias a lo mejor también electrónicas, emulando un poco lo que hace en el Poder Judicial. De hecho, hemos tenido una experiencia no tan masiva en audiencias electrónicas a propósito de los procesos de mediación. Igualmente, ustedes bien saben que las negociaciones colectivas no han sido suspendidas a propósito de la pandemia. Nosotros como Dirección del Trabajo no tenemos facultades administrativas para hacerlo. Y la ley tampoco se ha pronunciado al respecto. Había en trámite, entiendo, un proyecto de ley, pero que no ha tenido gran movimiento legislativo, y por lo tanto nosotros hemos tenido que seguir entregando algunos, digamos, producto, parte esencial tal vez de la negociación colectiva, como es la mediación, lo entregamos también vía electrónica. También dentro de los procesos de negociación colectiva entregamos vía electrónica a través de audiencia, en la audiencia de las reclamaciones de legalidad. También hemos estado citando a las partes y ha tenido buenos resultados hasta el momento el poder comparecer entonces a través de
correo, perdón, a través de Teams, que es la plataforma que normalmente está usando el servicio de la Dirección del Trabajo. Y acá, por ejemplo, también el Departamento de Fiscalización emitió la circular 33, que en definitiva también hace uso de estas comunicaciones de forma electrónica. La Dirección del Trabajo está fiscalizando de forma presencial, de forma bien limitada, también en ánimo de la protección también de los funcionarias y funcionarios del servicio. Entonces, en definitiva, los accidentes fatales, graves o fatales, o ciertas reincorporaciones de mujeres, especialmente con sujetos a fuero maternal, son uno de los pocos trámites que actualmente se están haciendo de forma presencial. En definitiva, todos nuestros trámites, también el tema de la fiscalización, lo estamos haciendo por vía remota. Acá les presento, digamos, como el correo tipo que nosotros estamos instruyendo y que se envíe por parte de nuestros fiscalizadores, y que en definitiva se alusiona a las distintas normas de la Dirección del Trabajo para, en este sentido, poder dar curso al proceso de fiscalización, donde ahí de forma también electrónica, en definitiva, se solicita cierta información y se espera retroalimentación por parte del fiscalizado. Nuevamente acá tenemos el tema de las notificaciones. Acá también efectivamente, y ustedes me lo podrían representar de muy buena fe, que claro, que acá hay un tema en cuanto a que el inicio, digamos que el típico formulario o la notificación presencial que hace el fiscalizador para dar inicio a la fiscalización, acá la estamos haciendo de manera electrónica. Y acá, claro, a donde tenemos, y yéndonos al tema que nos convoca a propósito de cómo en definitiva podemos hacer presente de que tenemos que seguir prestando el servicio. Nosotros como Dirección del Trabajo tenemos la obligación de velar por el cumplimiento de la normativa laboral, previsional, de salud y seguridad, pero también cómo resguardamos a nuestros funcionarios, que yo creo que es la preocupación de todos, y evitamos los contagios por vía pandemia. Entonces, a través de estos mecanismos, que en definitiva implican el trasladar los procedimientos que siempre fueron presenciales o una vía remota, nos permite que nuestros funcionarios estén a través de la vía del teletrabajo pudiendo prestar el servicio, no dejando, digamos, de lado nuestras funciones y sí proteger la vía de la salud y la seguridad de ellos también. Esto no obstante a que, especialmente en las comunas que no están en cuarentena, las oficinas de la Dirección del Trabajo sigan atendiendo de forma presencial, lo que para nosotros es en el fondo inevitable, en el fondo acá, porque igualmente nosotros tenemos usuarios que concurren a nuestras oficinas y por lo tanto el hecho de cerrar definitivamente las oficinas es altamente dificultoso, pero también se han abierto canales como oficinas de partes virtuales, correos electrónicos que ustedes pueden encontrar en la página web de la Dirección del Trabajo, que lo que buscan en definitiva es poder hacer un canal de comunicación entre el usuario abogado, el usuario empresa, el usuario trabajador, en definitiva, y poder recepcionar la documentación y todos los trámites que tenemos que realizar nosotros. En definitiva, la Dirección del Trabajo sigue funcionando, no funcionando, por cierto, con la normalidad que todos estamos tal vez acostumbrados a ello, pero lo que tenemos como foco es seguir prestando servicio. Y acá, claro, es como en el fondo nosotros como trabajadores también nos ponemos, digamos, a disposición de los usuarios para poder, que también son trabajadores normalmente, para poder seguir prestando el servicio. Ahí la Dirección del Trabajo ha entregado implementos de seguridad, ha entregado mascarillas, ha entregado alcohol gel, pero igualmente entonces tenemos esta división entre trabajo presencial que estamos haciendo en varias de las oficinas y también tenemos un trabajo telemático que estábamos realizando con varios funcionarios y lo que ha implicado, por cierto, el cambio de metodologías que yo les acabo de presentar. Y bueno, esa era mi presentación en los minutos que se me habían solicitado. Abiertas las preguntas en el momento que Florencio y Mónica dispongan. Muchas gracias, Lilia. Muy completa, interesante y práctica tu exposición. Ahora, Mónica, tú vas a presentar a los otros panelistas, ¿cierto? Así es. Ahora, muy interesante, comparto lo que dice respecto a la presentación de Lilia. Es bueno enterarse de cómo se han adaptado los servicios para reaccionar frente a esta situación y para poder seguir
atendiendo a los usuarios, de modo de que el Estado siga funcionando. Así que, Lilia, muy interesante todo lo que nos compartiste. Y pasamos entonces a escuchar a Rodrigo Lavaos. Gracias, Mónica, y gracias al Colegio de Abogados por invitarme. Voy a compartir una presentación. Que entiendo ahí la están viendo. Básicamente mi presentación va a tener que ver con cómo afecta la responsabilidad profesional y nuestro deber de diligencia como abogados en el uso de herramientas tecnológicas y particularmente el uso intensivo o algunas veces forzado de estas herramientas que todos nosotros hemos tenido que hacer a propósito de la pandemia. El primer concepto, que es un poco obvio, pero es bueno recalcarlo, es que el uso de tecnología o herramientas tecnológicas no limita, no restringe, no extingue de ninguna manera nuestra responsabilidad profesional. Y por otro lado, que nuestro deber de diligencia, de comportarnos como es debido, va cambiando según el estado de la técnica y las herramientas tecnológicas que existan. Y una conducta que pudo ser diligente hace 5 o 6 años, es probable que el día de hoy, por algunos avances y ejemplos que vamos a ver, ya no lo sea. Para darle simplemente una idea de cómo la tecnología tenía un efecto en la profesión legal, simplemente una anécdota. El año 96, un profesor inglés que se llama Richard Susskind, es un profesor muy reputado, él escribió un libro, y en ese libro él pronosticaba, el año 96, que la manera natural como los abogados iban a relacionarse con sus clientes iba a ser a través de esta cosa nueva que era el correo electrónico. De hecho, en inglés, en esa época ni siquiera se hablaba de email, sino que se hablaba de electronic mail. La Royal Society, algo así como que tiene cierta equivalencia a lo que podría ser el Colegio de Abogados acá en Chile, le dijo que eso era una estupidez y que denigraba la profesión legal. Y básicamente cómo se le ocurría estar escribiendo esas cosas de que la relación entre abogado y cliente iba a ser electrónica. Nos movemos 9 años en el futuro y por primera vez un abogado que era objeto de una notificación electrónica aparentemente no había visto su dispositivo electrónico y alegó lo que sería el equivalente en Chile un entorpecimiento, y el tribunal, en este caso en Estados Unidos, le dijo que no era una excusa. Como ven, pasamos en poco menos de 9 años de que la utilización de esta tecnología fuera algo considerado absurdo a que fuera una necesidad y parte del día a día. Voy a comentar una serie de herramientas y una serie de ejemplos para que tengamos una idea del tipo de herramientas que utilizamos y cuál es el riesgo al que tanto los abogados como nuestros clientes se pueden exponer. En primera medida, el correo electrónico. El correo electrónico por diseño, vale decir, las piezas fundantes que hacen que el correo electrónico sea como nosotros lo conocemos, no es un sistema seguro. Haciendo el equivalente a comunicaciones por medios materiales, el correo electrónico se parece mucho más a una postal que a una carta. En el sentido que la información viaja en texto plano, es decir, en un texto que cualquier persona que lo vea lo puede entender, que esa información es almacenada antes de llegar a su destinatario en distintos sistemas, con el añadido adicional de que muchos de los programas que algunos de ustedes pueden utilizar para revisar sus correos, esos programas lo que hacen es que toman todo ese correo y lo llevan a una base de datos distinta, lo que genera un problema de confianza. Tenemos un tercero que es ajeno a la relación abogado-cliente que puede tener acceso a esta información en correo electrónico. Luego, en relación a las contraseñas o credenciales de acceso, y esto también tiene que ver con nuestro deber de diligencia. ¿Podría ser considerado diligente, por ejemplo, entrar a un sistema seguro que tiene información confidencial de clientes de un abogado con una contraseña que fuera 1, 2, 3, 4? Estamos hablando de 1000 combinaciones posibles, que para un sistema informático es muy fácil, es muy sencillo de poder vulnerar. Haciendo un ejercicio muy simple, ustedes escuchan de que hay hackeos de datos o ese tipo de cuestiones. Muchas veces esa información,
básicamente el correo electrónico asociado a alguna contraseña, se vende. Hay un mercado secundario bastante grande, ilegal por cierto, donde en Internet se comercializan estas credenciales. Y es posible hacer una búsqueda en estos repositorios para saber, por ejemplo, si nuestras credenciales, nuestro correo electrónico, nuestras contraseñas, ha sido vulnerado y terceras personas pudieran tener acceso. Utilizando estas herramientas de búsqueda y haciendo una revisión muy rápida, todos o prácticamente todos de los socios principales de algunas firmas de abogados que, por supuesto no voy a mencionar, pero algunas de las que revisé chilenas, tenían efectivamente sus credenciales de acceso que estaban en estos repositorios que están a la venta en una especie de mercado negro en Internet. Y responden a algunos hackeos que fueron bastante vistosos. Uno de ellos fue uno que tuvo Dropbox a mediados del 2012, otro que tuvo LinkedIn, por ejemplo, el año 2016. Estamos hablando de millones y millones de credenciales de acceso que están disponibles. Y esto presenta preguntas interesantes. Existiendo la información para poder determinar si la llave que nosotros tenemos para ingresar información altamente sensible de nuestros clientes está disponible, es parte de nuestro deber de diligencia buscar esa información y, en su caso, corregir los sistemas de acceso de manera que sean seguros. Acá hay asimetrías de información muy grandes, entre otras cosas porque los abogados somos naturalmente reacios a la tecnología. Muchos abogados han estudiado derecho en oposición a disciplinas como la ingeniería, por ejemplo. Entonces, este tipo de herramientas y probablemente este tipo de conocimiento no está en el radar de muchos de los abogados, sin perjuicio que, como les digo, puede traer responsabilidad como que un tercero pueda acceder a los correos electrónicos que está intercambiando un abogado con su cliente. Otra cuestión relativa al deber de diligencia tiene que ver con los parches de seguridad. Los sistemas informáticos, por su complejidad, hay cierta expectativa de que puedan fallar o puedan tener algunas brechas, algunas que son conocidas y otras que no. Y esto genera una práctica de que las empresas que ofrecen en el mercado estos dispositivos, este software, de tiempo en tiempo van reparando y parchando las vulneraciones de seguridad. Algunas de las cuales que son bastante graves y bien críticas, algunas que permitirían, por ejemplo, que un tercero en Croacia, por decir cualquier país, tomara control de nuestro computador. De nuevo, si oportunamente un proveedor de tecnología que nosotros ocupamos en nuestro trabajo publica que es necesario para proteger la seguridad de la información, parchar ese dispositivo, ese software, la pregunta es parte de nuestro deber de diligencia hacerlo. Y esta es de las cosas que van cambiando con el tiempo. Probablemente hace 10 años o 8 años atrás, por esto estar muy lejano de nuestra disciplina, probablemente no. Pero el día de hoy, donde esta información es fácilmente accesible, saber qué riesgos de seguridad existen y qué parches de seguridad los pueden mitigar, podría bien considerarse que es una conducta negligente el tener sistemas que procesen información o almacenan información sensible sin haber ocupado estos mecanismos. Siguiendo con los ejemplos, como muchos de ustedes sabrán, últimamente está muy de moda el cloud computing, que es básicamente que el almacenamiento de información o el procesamiento de esa información, en vez de estar en su equipo local, está en un equipo que puede estar en Estados Unidos, en Brasil, en la China, en distintos lugares. Y estos proveedores de tecnología, dentro de los cuales está Amazon Web Service, IBM, Oracle, Google, y otro Microsoft y otro tanto más, ellos establecen un sistema que se llama un modelo de responsabilidad compartida. Esto significa que estos proveedores tecnológicos responden hasta cierto nivel respecto de ciertas cosas. Y todo el resto, por ejemplo, la configuración de las credenciales de acceso y si se va a permitir que Juan Pérez ingrese a un sistema seguro poniendo la clave 1234, eso es responsabilidad del usuario, no es responsabilidad del proveedor de cloud. Y eso genera un problema porque la oferta que hacen estos proveedores de cloud al mercado sugieren al menos que el nivel de seguridad sería inexpugnable y que tiene una tasa de fallas del 0,00001%, lo que da una imagen de seguridad. Pero esa imagen de seguridad llega hasta cierto punto. Por lo tanto,
entender cuáles son los riesgos al migrar a la nube para, por ejemplo, almacenar cierta información, es algo que es muy relevante, porque no es simplemente adquirir un paquete, sino que hay una serie de cuestiones que el administrador, el usuario, debe hacer para mantener este sistema seguro. El acceso a Wi-Fi, se estima, y hay razón para hacerlo, que aquellas redes Wi-Fi, es decir, aquellas redes inalámbricas que nos permiten conectarnos a Internet, que son públicas, que son de acceso a cualquiera, las que ofrece alguna cafetería, las que ofrece alguna municipalidad, etc., no son seguras. Y no son seguras por distintas razones, pero básicamente porque los protocolos o los sistemas para mantener la seguridad de esa información son falibles, y es posible que un tercero pueda intervenir ese flujo de información y tener conocimiento de eso. Por lo tanto, de nuevo, si estamos trabajando con información altamente sensible, la pregunta, la reitero, es, bueno, ¿es parte de nuestro deber de diligencia inhibirnos de conectarnos a una red Wi-Fi que sea pública por el riesgo que esto implica? Siguiendo con Wi-Fi, cuando se creó la tecnología Wi-Fi, se creó junto con ella una tecnología de encriptación, es decir, algo que ofuscara de tal manera la información que si alguien la veía no pudiera entender de qué se trata, de manera de precaver algún ataque informático o alguna fuga de información. Originalmente el protocolo Wi-Fi tuvo una seguridad que se llamaba WEP, que lo que quería hacer era tratar de ser tan seguro como la seguridad que da un cable físico. Al día de hoy, la encriptación WEP puede ser vulnerada por un computador casero en materia de minutos. Probablemente hace unos 15 años atrás, vulnerar eso habría requerido supercomputadores y recursos que no están a disposición, por lo tanto, el esfuerzo en vulnerar ese sistema sugería que era un sistema que era muy seguro. Avanza la tecnología y algunas credenciales o protocolos que eran seguros ya dejaron de serlo. El problema es que todavía existen un montón de dispositivos en nuestras casas, en nuestras oficinas, en lugares públicos, que todavía están ocupando estas tecnologías, y si uno escoge encriptar su red Wi-Fi ocupando estas tecnologías, uno se expone a un riesgo de seguridad que es muy grande y es muy conocido. Y ahí vamos de nuevo con el tema de la encriptación, que es aquel mecanismo por el cual cierta información se permite su acceso solamente entre partes que están autorizadas para poder acceder a esa información. Piensen en algún documento que esté en una caja fuerte y que haya una o más personas que tengan la llave de esa caja fuerte, de manera tal que solamente sean ellos los que pueden abrirla y acceder a esa documentación. Bueno, eso trasladado al mundo digital. Se entiende que hay dos grandes grupos de encriptación, lo que se llama encriptación débil o weak encryption y encriptación fuerte o strong encryption. Conceptos que de nuevo van variando en el tiempo. La encriptación fuerte es encriptación que al día de hoy, con el estado de la técnica, es invulnerable. Pero lo mismo ocurría con el protocolo que les comentaba en relación a Wi-Fi hace 10 años atrás. Hace 10 años atrás eso era considerado una encriptación fuerte. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que a medida que va avanzando la tecnología, puede haber sistemas que en un momento eran seguros y después dejaron de serlo. La mejor práctica para proveedores que entregan sistemas de información es exigirles que siempre mantengan un estándar de encriptación fuerte o strong encryption, lo que implica de tiempo en tiempo ir ajustando y actualizando su sistema, lo que por supuesto tiene un costo. O sea, la seguridad tiene un costo y estar permanentemente actualizando y parchando los sistemas tiene un costo que finalmente lo paga el usuario. Es parte de los costos que tenemos por el beneficio de ocupar este tipo de tecnología. Otro ejemplo que también seguramente algunos de ustedes tendrán familiaridad, porque es un mecanismo con el cual uno, por ejemplo, desde su casa puede conectarse de una manera segura a la oficina. Esto se llama las VPN o Virtual Private Network. Piensen básicamente en hacer un túnel entre un dispositivo y otro, de manera tal que
todo lo que ocurre dentro de ese túnel sea opaco y nadie lo pueda ver. Es una seguridad de punto a punto. Y esto en teoría es así. Efectivamente, los sistemas de VPN que están bien hechos no son vulnerables y nadie podría ver la información que está pasando por esta red de VPN, o si alguien la puede ver, no la va a poder entender porque va a estar encriptada. El punto es que hay un montón de proveedores que ofrecen, algunos de manera gratuita y otros pagados, estas tecnologías VPN. Y hay muchos de ellos que hacen mal uso de la información que está en este túnel. Ellos son los encargados de construir el túnel, de administrarlo, de darle soporte, de ver que no se caigan las murallas. Y eso también requiere confiar en un tercero ajeno que va a ser el que va a disponibilizar esta plataforma. De manera tal que algo diga VPN o VPN no significa necesariamente que la implementación práctica de esa tecnología sea segura. De hecho, en algunos casos puede ser sumamente insegura y el efecto práctico es trasladar información sensible a un tercero que puede tener intereses ilegítimos en el uso de esa información. Y para concluir con estos ejemplos de cómo la tecnología va alterando nuestro deber de diligencia y cómo hay cierta exigencia por nuestros deberes de abogados, particularmente con nuestros clientes, de ser diligentes, y ser diligentes en relación a las herramientas que nosotros utilizamos. Un ejemplo sucede, por ejemplo, con los motores de búsqueda en Internet, piensen en Google, en Bing, en ese tipo de sistemas. Esos sistemas lo que hacen es que crean un índice de la información pública que está disponible en Internet. Y acá la palabra pública es bien relevante porque lo que sucede es que cada responsable de una página web, el webmaster de la página web del colegio de abogados, de una oficina de abogados, de la corporación del Poder Judicial, él puede controlar por sí y ante sí de manera unilateral, sin preguntarle a ningún motor de búsqueda, si ese contenido va a ser o no indexado, es decir, si va a ser o no público. Y en Chile, de tiempo en tiempo, han ocurrido conflictos porque el responsable de un sistema informático en Internet, el responsable de una página web, por ejemplo, no lo configura de manera tal que un repositorio de información sensible puede ser indexado por los motores de búsqueda de manera tal que información que estaba destinada para no ser asequible por un grupo externo, finalmente puede ser asequible haciendo una búsqueda muy sencilla en un motor de búsqueda. De esto han habido ejemplos de tanto empresas privadas como también agencias del Estado que han tenido esta problemática y de hecho han presentado reclamos porque esa información está siendo disponible en Internet, siendo que son ellos, nosotros más bien, como usuarios responsables de esos sitios, los que tenemos la llave de manera relativamente sencilla de decidir si se publica o no se publica esa información. Y por último, está la complejidad que seguramente muchos de nosotros hemos vivido, de cómo la muralla entre la vida familiar y la vida profesional por el teletrabajo se está derrumbando. Pero el tema es que no hay una excepción al privilegio abogado-cliente, a nuestras obligaciones de confidencialidad, por el hecho de estar en un ambiente familiar. No existe tal cosa como una excepción a este principio que permita que nosotros a nuestros familiares directos o indirectos podamos hacerles comentarios de cuestiones sujetas a secreto profesional. Sin embargo, en la práctica, y esto es algo que está sucediendo en todo el mundo y no está resuelto, el hecho de que podamos tener que teletrabajar en lugares donde nuestros hijos, nuestra señora, el personal que trabaja en nuestros domicilios, puede escucharlo, puede registrar con distintos medios esa información y puede darle un uso a esa información, esa pérdida de control genera una tensión con el privilegio abogado-cliente y nuestros deberes de responsabilidad. Con esto termino el listado de ejemplos, pero espero haber podido instalar la idea de que si bien la tecnología nos puede hacer la vida muy cómodo, tener un mediano entendimiento de cómo funcionan estos dispositivos es relevante porque si no puede afectar nuestro deber profesional de diligencia con nuestros clientes. Con esto termino mi parte de la presentación.
muchas gracias, Rodrigo. Nos dejaste bien preocupados, yo creo, pero son cosas que evidentemente tenemos que tener presentes. Pasamos entonces ahora a la presentación de María Soledad, que va a enfocar este tema desde las tensiones que significa el teletrabajo en la conciliación familia-trabajo y al mismo tiempo en las proyecciones a futuro que tiene esto, cómo se ve ahora en esta situación en que vivimos en un solo plano y qué va a pasar de aquí en adelante. Así que, Soledad, te dejo, perdón, estoy mal, María Paz, disculpe. Me confundí, María. Sí. María Paz, Hola. disculpa. Gracias, Mónica. De repente dije, falta un panelista y me trampa, Me no te engañaron. preocupes. No te preocupes. Muchas Así gracias que te escuchamos. Gracias por la invitación, Mónica, Florencia y a todo el Colegio de Abogados. Bueno, como bien dices, mi parte de la exposición corresponde a un ámbito más bien de estrategias personales, sociales, culturales, de cómo abordar este fenómeno del teletrabajo, que si bien era un anhelo desde hace mucho tiempo, se instaló de forma superlativa. Quiero hacer un poquito de historia. La conciliación familia y trabajo de la vida personal y laboral, me complica un poco hablar de conciliación en el ámbito de los abogados, porque yo sé que se entiende como ámbitos incompatibles que hay que tratar de conciliar, y me gusta más hablar de la integración entre la vida personal y laboral, o el ámbito privado y público. Si hacemos un poquito de historia, parte en la época agrícola, donde la familia y el trabajo estaban juntos. Después, con la revolución industrial, de alguna manera hay una evolución y la mujer se queda en la casa y el hombre parte a la fábrica. Después viene la etapa en que la mujer se incorpora al mundo laboral y entramos en la época de postindustrial y en la sociedad del conocimiento, donde tanto padres y madres están fuera del hogar y al mismo tiempo preocupados de las labores domésticas, pero sin duda con un tema un poco más tensionado, porque básicamente ahí claramente que no sé si sufre, pero de alguna manera el impacto en el cuidado y al mismo tiempo el proveer recursos para la familia, empieza una cierta tensión. De alguna manera la adaptabilidad laboral, el teletrabajo, las tecnologías, nos estaban ayudando a facilitar un poco más esta tensión que se estaba generando entre el ámbito de la familia y el ámbito del trabajo, pero se instala claramente con esta pandemia en una forma superlativa, donde hoy día en los servicios de cuidado, de restaurante, de aseo, se extreman, porque básicamente están las personas trabajando y al mismo tiempo haciendo las labores domésticas en una forma poco habitual, porque básicamente cuando se piensa el teletrabajo, ciertas formas de ir compatibilizando la vida laboral y familiar, se piensa que papá, mamá o como esté estructurada el mundo familiar, salen al mundo del trabajo, los hijos van al colegio, al jardín infantil, pero hay una cierta rutina donde pasamos un tiempo en el espacio público y otro en el espacio privado, y hoy día básicamente todo sucede adentro del mundo privado. Por lo tanto, creo que lo que estamos viendo, y un poco lo que han comentado también el resto de los panelistas, es un escenario sumamente extremo, que creo que es una especie de ejercicio que en épocas normales, fuera de pandemia, debiera ser mucho más fácil y mucho más llevadero. Hoy día, ¿qué es lo que exige el teletrabajo? Hoy, y yo creo que aquí para adelante, requiere ciertas estrategias personales, por un lado, ciertos hábitos donde está el ámbito, en qué tiempos yo voy a trabajar, en qué tiempos yo voy a conectarme con mi familia, en qué tiempos yo me voy a conectar con la oficina, sabe mi jefe las horas en que yo voy a estar conectado con la oficina, sabe las horas en que yo tengo que hacer el almuerzo, por ejemplo, o preocuparme del cuidado a mis hijos.
hay una serie de hábitos que hoy día tenemos que establecer y que requieren una autogestión personal no menor de cómo vamos a hacer esta conciliación o esta integración entre los mundos públicos y privados en un escenario en que estamos básicamente en el mundo doméstico, estamos adentro de la casa. Entonces, esta separación de tiempo, bueno, de qué hora a qué hora se trabaja, de qué hora a qué hora, qué espacio físico voy a tomar, ya va a ser, ya sea una pieza, un espacio del comedor, de repente hay muchas personas conviviendo en una casa y se hace más dificultoso, es distinto hablar de teletrabajo y de elegir o tener la posibilidad de tener ciertos espacios físicos en una casa de 140 metros versus una casa de 50 metros. Entonces, claramente que todos estos temas nos implican desafíos no menores. Por otro lado, se requieren ciertas estrategias familiares, en el ámbito, por ejemplo, de la corresponsabilidad familiar. Hoy día varias encuestas ya están señalando que las mujeres se sienten más sobrecargadas que en tiempos normales, y para los hombres no tanto, o sea, los hombres señalan que ha sido mucho más dificultoso en estos tiempos de teletrabajo, en las conexiones de internet y que de repente se caiga internet, que básicamente poder trabajar desde la casa. Entonces, hay un tema de corresponsabilidad que compete claramente hombres, mujeres, pero también al resto de los miembros del hogar, los hijos también tienen una parte en esto, la corresponsabilidad de todas las personas que habitamos en un mismo techo, en un mismo hogar. Entonces, el tema de la corresponsabilidad también es un desafío en estos tiempos, en tiempos de teletrabajo y en tiempos generales también, digamos. Por otro lado, hay desafíos en el ámbito organizacional. Si yo soy jefatura, digamos, cuál es la empatía que yo tengo con mis trabajadores y trabajadoras, puedo entender en qué situación personal está en este momento, a lo mejor tiene un familiar enfermo, a lo mejor hay alguien con coronavirus que lo está pasando mal, hay alguien internado, a lo mejor estoy viviendo con un adulto mayor y estoy sumamente asustado. El tema del miedo también ha estado muy presente en esta crisis, miedo obviamente que a enfermarse, pero también el miedo a perder el trabajo. Nosotros, y paso al siguiente desafío, que es un desafío social, nosotros vivimos en una cultura de que donde mis ojos te vean, digamos, y no estamos en una cultura todavía muy seteada a que las personas se las valore por su trabajo de objetivo, sino más bien hasta hace un tiempo y todavía conviven estas tensiones, se valora al último que apaga la luz en la oficina, o básicamente tiene mucho presentismo. ¿Qué es el presentismo? Es estar pero no estar. Hay muchas personas que muchas veces estamos en la oficina, pero si estamos preocupados por algún tema familiar, algún tema personal, la cabeza está en otra parte. Entonces, el tema del presentismo, que es estar pero no estar, muchas veces también se da en nuestra cultura. Entonces, hoy día estamos ante un escenario que, insisto, creo que es un viejo anhelo, el teletrabajo es una buena noticia, a mí me alegra, yo soy una persona que llevo mucho tiempo dedicada a los temas de conciliación familia y trabajo, y creo que era no solo lo creo, sino que también lo avalaba los estudios, era un viejo anhelo poder tener el tema de trabajo instalado, la pandemia lo aceleró, pero ahora quedan una serie de desafíos también de los acuerdos, y la Dirección del Trabajo esto lo conoce, pero la nueva legislación en el fondo también requiere que ahora las personas hagan acuerdos particulares y pacten de alguna manera las jornadas entre trabajadores y empleadores. Aquí el tema, yo soy muy partidaria personalmente del teletrabajo mixto, no creo en el teletrabajo puro, el teletrabajo 100% lo que genera muchas veces es una pérdida de identificación de la persona con la organización, con el trabajo, siente que no tiene pertenencia. Esto se vio en empresas tecnológicas como IBM, Hewlett Packard, que llevan muchos años con el tema del teletrabajo y que tuvieron que volver un poquito atrás porque la gente sentía que perdía el vínculo. Entonces, si bien en algún momento el teletrabajo te puede aumentar la productividad, cuando te empiezas a desvincular tanto de la organización físicamente, te puede generar
descompromiso, una desmotivación y una falta de pertenencia. Por eso creo que el tema de los acuerdos y que, por ejemplo, uno pueda pactar, voy a trabajar 3 días presencialmente en la oficina y 2 días voy a teletrabajar desde mi casa, ese tipo de acuerdo, o incluso la ley hoy día permite que a lo mejor uno pacte trabajar más presencialmente de marzo a diciembre y en enero y febrero hacerlo más a distancia. O sea, creo que hoy día el tema de hacernos responsables de las elecciones personales, de cómo vamos a compatibilizar este mundo personal con este mundo laboral o más público, es importante. También hay beneficios sociales importantes asociados al teletrabajo que tienen que ver con el descongestionar la ciudad, el tema de la descontaminación. O sea, en Estados Unidos se calcula que ya un 30-40% de las personas están trabajando en su casa y eso significa mucho menos congestión también en las vías públicas, menos saturación en las calles, menos estrés en ciudades como la nuestra, como Santiago. Claramente es un beneficio importante. Así que con todo, creo que el teletrabajo, si bien se instala, como decía yo, en un escenario ya superlativo y muy extremo, en condiciones normales, creo que el teletrabajo y la nueva ley que se aprobó es una buena noticia. Sin duda, en el ámbito de los abogados, como en muchos ámbitos, y en el ámbito judicial, como comentaban, va a requerir muchos ajustes, pero soy una convencida que es una muy buena noticia para las personas, para la familia y en definitiva para tener una mejor calidad de vida como sociedad. Gracias. Gracias, María Paz. Con esto concluimos la parte de las exposiciones y pasamos a la lectura de las preguntas que han llegado a través del sistema. La primera pregunta yo entiendo que es dirigida a la magistrada, la señora Soledad, y la pregunta es la siguiente. La formula doña Karina Ramírez y dice: asistí a un divorcio de mutuo acuerdo por Zoom. La sentencia está firmada y ejecutoriada y no se puede subinscribir, pues el registro civil se ha negado por falta de servicio. ¿Hay atribuciones legales a los jueces para hacer cumplir lo ordenado? Bueno, sin Esa duda es la pregunta para Soledad. Gracias, Florencio. Sin duda que existen atribuciones legales para que los jueces puedan hacer cumplir sus resoluciones, porque si no perderíamos el objetivo de la función. En estas condiciones en particular, yo creo que tenemos que pensar en qué situación está también hoy día el registro civil. Sabemos que es uno de los entes que está involucrado en las estadísticas diarias que se están dando a propósito de la contingencia. Es un servicio estatal que también está con teletrabajo y en condiciones complejas de poder realizarlo. Desconozco particularmente cuál es la situación en que están desarrollando sus funciones, pero entiendo que la petición se puede hacer al tribunal para que estos despachen respectivamente las insistencias respecto de la inscripción. No podemos olvidar que la desobediencia de las resoluciones judiciales puede incluso llegar a constituir el delito de desacato que está establecido en el artículo 240 del Código de Procedimiento Civil. Por lo tanto, existen medios para que puedan cumplirse las resoluciones judiciales, en este caso una resolución de juzgado de familia. Existen, sin duda que existen, y deben existir, si no perderíamos el objetivo de la función. Eso puedo señalar. Gracias, Soledad. La siguiente pregunta la formula José Antonio Stay y también es para ti. Dice: esta pandemia llegó para quedarse. ¿Cómo se soluciona a futuro lo que usted ha expuesto respecto al Poder Judicial con respecto a notificaciones, comparendos, autorización de patrocinio y poder? Tremenda pregunta en realidad, porque como dije también en la exposición, tenemos una serie de desafíos. No sé si el teletrabajo va a ser de una forma única y permanente. En todo caso, pensando en que fuera de la pandemia, en algún momento la pandemia se va a controlar, al menos eso espero,
en algún momento de controlarse, podrán realizarse nuevamente las notificaciones en la forma en que se hacían antes. Yo lo que creo que tenemos que tener en perspectiva hoy día es que el teletrabajo puede estar desarrollado en dos ambientes distintos. Uno que es el ambiente en que lo estamos desarrollando hoy día, con todas las restricciones sanitarias que involucran, y un ambiente más normal en términos de estar sin restricciones sanitarias o que éstas sean muchísimo más leves. Desde el punto de vista del trabajo del Poder Judicial, nosotros tenemos llevamos de alguna manera delantera en materia tecnológica porque de los países de Latinoamérica somos de los pocos que tenemos prácticamente un 100% del sistema digitalizado, lo que ha facilitado el acceso a las causas y poder trabajar con trabajo a distancia, digamos. Pero eso es el acceso a las causas, pero no la forma en que se realizan las actuaciones. Si eventualmente esta situación de pandemia pudiera durar muchísimo tiempo, necesariamente vamos a tener que tomar decisiones democráticas en el sentido de legislar para efectos de rediseñar nuestros procedimientos. No podemos olvidar que el proceso, cualquier área en que este se manifieste, es una herramienta que ha sido conquistada por años por la ciudadanía como una herramienta de garantía de cómo se resuelven los problemas jurídicos. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que objetivar son las herramientas en cómo este proceso se lleve con respecto a las garantías. Y una de las principales garantías es la notificación en materias generales. En materia penal se llama formalización, pero no es sino otra cosa que una notificación. Entonces tenemos que buscar los medios. ¿Cómo nos vamos a satisfacer desde un punto de vista de un Estado de Derecho con un procedimiento que se lleve completamente en forma remota? Tenemos que conversar y rediseñar un procedimiento que asegure el respeto de garantías. Y yo creo que eso no lo hemos hecho porque no nos habíamos planteado ese desafío. El desafío que se planteó originariamente con el Acta 41 respondía a una normalidad, es decir, en una situación ajena a la pandemia. Y en ese sentido no se hablaba de un teletrabajo 100%, o casi 100% como lo estamos teniendo hoy día, sino que de un trabajo que pudiera facilitar la función para algunas personas. De hecho, hubo planes pilotos que se desarrollaron mucho antes de la pandemia, con algunos funcionarios trabajando a distancia. Entonces creo que es un tema que tenemos que desarrollar. No es algo que esté solucionado, pero es algo que me gustaría que se desarrollara con altura de mira, escuchando a todos los intervinientes en esta situación, y que pudiéramos resolverlo con todos los puntos de vista sobre la mesa para poder resguardar los derechos de todos. Gracias, Soledad. Corresponde ahora una pregunta, está bien dirigida, yo creo que la pregunta es ¿cómo se concilia el proceso de teletrabajo que está desarrollando la Dirección del Trabajo con aquellas solicitudes de denuncias o reclamos que efectúan trabajadores en situaciones de informalidad laboral, particularmente si los empleadores y bajo el sistema instaurado no se satisface la necesidad de verificar in situ los elementos de la existencia de la relación laboral? Lo consulto ante la importancia que en sede laboral tienen las actas de fiscalización que constatan los elementos del trabajo para acreditar su existencia. Gracias, Florencio, gracias por la consulta. Precisamente en esa materia es de aquellas donde no se concilia, digamos, el trabajo telemático con la labor fiscalizadora. Y es más, es aquellos de los procesos de fiscalización donde de forma excepcional se concurre de forma presencial a realizar la fiscalización. Entonces yo justamente en la presentación les nombré algunos ejemplos, como el tema, por ejemplo, de los trabajadores con fuero, o el tema de los accidentes graves y fatales, etcétera. Entonces, esta materia de la informalidad laboral también es de aquellas en que el fiscalizador del trabajo concurre de forma presencial, de forma excepcional, dotado de los implementos de salud y seguridad que corresponden, pero en definitiva concurre porque precisamente entendemos primero que un empleador que tiene a trabajadores en informalidad laboral, estamos hablando de un tipo de empleador donde probablemente podríamos suponer que la buena fe no está del todo presente, dado que no ha escriturado como corresponde el contrato de trabajo, por lo tanto empezar a enviar correos electrónicos va a ser altamente inoficioso.
Y por lo tanto, y dada la importancia que para nosotros tiene ese tipo de materias fiscalizadas, nosotros ahí concurrimos de forma presencial. Florencia. Gracias, María Paz. Y la siguiente pregunta es para Rodrigo Lavaos, la formula Juan Pablo Letelier. Dice, ¿cuál o cuáles podrían ser, en su opinión, parámetros o modelos a observar para cerciorarse que se está actuando en forma diligente en el uso de herramientas tecnológicas? Mira, a mi juicio la diligencia en este sentido no pasa por reinventar la rueda, sino que tratar de anclarse a ciertos procedimientos que ya existen y han sido aceptados. Y en esto me refiero básicamente a dos. Uno es la norma ISO, la 27001, y particularmente la 27002, que se refiere a mejores prácticas. Y otras son las que se está convirtiendo rápidamente en un estándar en seguridad de la información, tanto en empresas de tecnología como en usuarios, son la normativa del NIST, N-I-S-T, que es un centro norteamericano de estándares en tecnología. No estoy diciendo que sea necesario certificarse, tener como una chapa que dé alguna institución, pero sí seguir esos procesos que son bastante sencillos y permiten ajustar algunas conductas internas para ir adecuándose al mejor estado del arte en términos de seguridad de la información. Esas mismas reglas, esos mismos protocolos, tanto la norma ISO como la norma NIST, de tiempo en tiempo son revisitadas, por lo tanto hay que tener ojo en cómo van siguiendo. Si uno ve, por ejemplo, algunas firmas legales grandes fuera de Chile, hay varias de ellas que ya tienen este tipo de certificaciones que finalmente lo que generan es tranquilidad en su cliente. Eso sería. Muchas gracias, Rodrigo. La siguiente pregunta es para la magistrada también. No sé el nombre de la persona porque tiene una abreviatura aquí nomás, pero dice, en mi opinión, ha sido un avance importante que permite ahorrar tiempo y dinero, por ejemplo, los alegatos por videoconferencia en cortes de regiones. La pregunta es, ¿está previsto que esta modalidad pudiera mantenerse una vez terminada la emergencia sanitaria? Gracias. En estricto rigor no está previsto porque, como les explicaba, el Acta 41 se diseñó antes de la pandemia y como un trabajo paulatino que pudiera permitir el que algunas personas que estaban trabajando, principalmente se probó con funcionarios, pudieran trabajar a distancia. Sin embargo, dadas las condiciones en que estamos trabajando hoy día, prácticamente todas las cortes con todas sus salas a distancia, a mí no me parece descartable la posibilidad de permitir, a lo menos, que si no son presenciales, que pudieran comparecer a distancia, al menos quienes van a alegar. Algunas de las dificultades que se nos han presentado en el tema es cómo acreditar la identidad de las personas que se presentan a alegar, sobre todo si es a distancia, porque en las localidades más pequeñas como la que yo vivo nos conocemos prácticamente todos y podemos reconocer a los abogados que se anuncian en cada alegato. Pero si vienen de una ciudad distinta, tenemos que no solamente acreditar su identidad, sino que además su calidad de abogado. Pero entiendo que son barreras que pueden superarse también con tecnología. No descarto la posibilidad de que ello se realice. Lo que sí me gustaría tener, hacer un paréntesis que tiene que ver con esta pregunta y con la anterior, un poco con la definición de qué es lo que podría ser el trabajo semipresencial, es decir, algunos presentes y otros concurriendo a distancia, como podría ser justamente lo que se plantea aquí, y cómo eso se puede regular, se puede observar y se puede calificar eventualmente como un trabajo que pudiera representar algún tipo de discriminación. Y no lo planteo en sede de cortes, que es más fácil, porque los alegatos pueden realizarse a distancia y pareciera que no habría una discriminación, pero sí en algunas audiencias que pudieran presentarse en tribunales de instancia, en que, por ejemplo, el juez no estuviera presente, pero sí estuvieran presentes solo los testigos y una de las partes y no la otra. Eso puede significar para la parte ausente o para la presente
un trato discriminatorio que pueda perjudicar su postura dentro de la causa. Yo creo que es un tema relevante también a considerar en el evento de que tuviéramos que rediseñar procedimientos. Pero no descarto la posibilidad a la pregunta concreta de que los alegatos en cortes puedan realizarse a futuro también bajo el sistema de videoconferencia. Eso es. Gracias, Soledad. La siguiente pregunta es de Karina Ramírez para María Paz Lagos. Y Karina pregunta, ¿considera prudente fijar horarios para atención de clientes en modalidad teletrabajo? Pues no se respeta mucho ni fines de semana, feriados, etcétera. ¿De qué modo se podría comunicar para no afectar sensibilidades? Ahí. Yo creo que, a ver, respondiendo a la pregunta, efectivamente esto requiere conversación y requiere poner límites. La nueva ley de teletrabajo también fija señala en el fondo que hay 12 horas de descanso que se tienen que respetar y eso hay que garantizárselo al trabajador. Entonces yo creo que eso es bien relevante conocerlo. Efectivamente la tecnología es una herramienta, pero no puede ser un fin en sí mismo que nos invada toda la vida. Y por eso que pienso que aquí la autogestión es muy importante, pero también es importante poder señalar los límites, establecerlos y pactarlos. Si no, es muy fácil traspasar las barreras de esos límites y finalmente verse sobrepasado y incluso a veces puede ser más perjudicial que estar cumpliendo en una oficina presencialmente en un horario concreto. Entonces, claramente esto requiere conversación, requiere fijar límites, requiere fijar normas, pero también hay una ley que limita o protege al trabajador de cierto exceso horario y garantiza 12 horas de descanso. Muchas gracias, María Paz. Pasamos a la siguiente pregunta, que nuevamente es para la... Ha despertado mucho interés su participación aquí para responsabilizar todos los problemas que tengan en los tribunales y poner como la encargada del mes. La magistrada. La pandemia evidentemente nos va a cambiar la manera de trabajar. Usted ha hecho referencia a los problemas del teletrabajo y estamos conscientes de ello. Pero, ¿qué del teletrabajo cree usted que quedará en el ámbito judicial post-pandemia? Algo ya respondió anteriormente, pero tal vez en forma más concreta para esta pregunta. Me parece un poco aventurado tratar de responder esa pregunta, porque con todos los problemas que significa el teletrabajo y en las condiciones en que nosotros estamos hoy día trabajando, y a propósito del Acta 41 que me he referido varias veces, debo recordar que estoy como presidenta de la asociación invitada, así es que en esa calidad respondo a la mayoría de mis preguntas, ¿no? O todas las preguntas en realidad. Entonces, a mí me parece un poco aventurado responder qué es lo que se puede quedar y qué no, porque como no tenemos hoy día, por ejemplo, los medios tecnológicos o los costos que ello significa para trabajar en la casa, a mí me parece que no puedo obligar a un funcionario a que hoy día ha sucedido lamentablemente, pero entendemos la situación absolutamente extraordinaria en que se producen, personas que no tenían conexión a internet, que tuvieron que contratar bajo su costo personal este servicio para poder conectarse. Entonces, me parece que en situaciones normales deberíamos de pensar en que tiene que ser el empleador quien deba procurar esas condiciones y no que sean de cargo del trabajador, que hoy día no es así en el Poder Judicial. Entonces, es difícil pensar en imponerle a algunas personas un trabajo que les signifique una mayor carga en ese ámbito. Creo yo que, sin embargo, hay labores que son especialmente de trabajo interno, como llamamos nosotros, que son revisiones de causas, propuestas de resoluciones que efectivamente podrían desarrollarse por teletrabajo. Ya hablamos de los alegatos en cortes que parecen ser bastante fáciles de abordar, pero hay otras que tienen que ver con el debido proceso y con el desarrollo de las audiencias que parecen ser muchísimo más difíciles
de abordar a través del teletrabajo. En varios tribunales, por ejemplo, los jueces se turnan, sobre todo en materia penal y materia de familia, se turnan y una parte, la gran mayoría de los jueces trabaja en audiencias y otra parte de jueces trabaja en resolver aquel tipo de peticiones que son lo que nosotros denominamos de despacho, que es la presentación escrita por la oficina virtual y que tiene que dictarse una resolución. Ese tipo de trabajo pudiera realizarse a distancia porque básicamente el juez está leyendo presentaciones, revisando carpetas y resolviendo. Entonces, ese trabajo podría eventualmente realizarse por teletrabajo. Creo yo que para ello tienen que estar las condiciones tanto de materiales como de seguridad laboral, un lugar seguro para trabajar. Eso creo yo que podría aportar en esa pregunta. Gracias, Soledad. La siguiente también es para ti. Y dice, la pregunta es la siguiente, ¿te consulta si acaso un tribunal puede obligar a los litigantes a desarrollar una audiencia o alegato de forma remota? Es una pregunta bien difícil de responder, porque claramente no estamos en una modalidad establecida en la ley, que es algo que ya lo adelanté en mi exposición. El teletrabajo para el Poder Judicial no está determinado por ley, por lo tanto, si nos atenemos a esas condiciones, no debiera ser obligatorio. Sin embargo, también estamos en una situación muy excepcional, en donde nadie pudo prever estas condiciones, entonces las soluciones también deben de ser excepcionales. Y yo creo que en estas materias tenemos que tratar de buscar un equilibrio entre los derechos de los intervinientes y la función judicial. En materia, por ejemplo, penal, se trata de llegar siempre a acuerdos entre Defensoría y Fiscalía para realizar audiencias, porque están involucradas también personas privadas de libertad. Entonces, pareciera que en aquellos casos en que hay personas privadas de libertad, hay que adoptar cualquier tipo de medida que permita acelerar el conocimiento de la causa. Por ejemplo, en juzgados, en tribunales orales, tanto en Santiago como en Valdivia, y probablemente en otros lugares que desconozco, se están realizando unas audiencias que permiten llegar a acuerdos entre las partes sobre la forma en que se va a rendir la prueba. ¿Para qué? Para justamente avanzar en aquellas causas en que hay personas privadas de libertad y que están para realizar juicios orales. Creo yo que más allá de que los tribunales puedan o no obligar a las partes a acudir a estas audiencias, lo que debería de hacerse es la verificación de que esta audiencia es posible, porque también ha pasado, se han citado audiencias y las partes o no concurren o no llegan la víctima o no llegan los testigos precisamente porque se niegan a acudir para poder rendir su testimonio por el miedo que tienen al contagio. Entonces yo creo que si estamos en una situación tan excepcional como la que estamos viviendo, me parece que la instancia de diálogo y de los acuerdos debiera de ser la que debe primar. Porque en estricto rigor no existe ley sobre el teletrabajo en tribunales. Muchas gracias, Soledad, pero no te vayas porque parece que la pregunta que viene también es para ti. Bueno, Cecilia pregunta. Hay muchas dudas, no sé si las estoy aclarando y no pretendo tampoco tener todas las respuestas. Cecilia pregunta, en primer lugar, saludarlos a todos. Mi pregunta es, y yo creo que esto es muy difícil de contestar porque es como cuánto va a durar la pandemia. ¿Por cuánto tiempo cree usted que se extienda el trabajo a distancia de los funcionarios del Poder Judicial? Muy difícil de responder. Muchas gracias, Cecilia, por la pregunta, pero puedo dar algunas pistas nada más. Nosotros, los 4 gremios del Poder Judicial, le pedimos a la Corte Suprema hace un mes aproximadamente el que formáramos mesas de trabajo justamente para levantar todas las dificultades con las que nos encontramos y poder darles una solución colaborativa con incluso algunas otras instituciones, como por ejemplo se están desarrollando en algunas partes la posibilidad de que las instituciones gubernamentales, Dirección del Trabajo, por ejemplo, Inspección del Trabajo, se vayan a notificar de las demandas nuevas a los tribunales o señalen un correo para notificarles las demandas nuevas.
ahí hay un acuerdo, ¿ya? Entonces, ¿por qué les señalo esto de las mesas de trabajo? Porque hoy día la Corte Suprema dictó una resolución accediendo a este trabajo colaborativo, esperemos se concrete y podamos llegar a algunos acuerdos, y el objetivo justamente de estas mesas es no solamente pensar en cómo vamos a desarrollar el teletrabajo, sino que también cómo vamos a asegurar un retorno paulatino y seguro al trabajo presencial. Y para ello necesitamos tener información tanto de especialistas en seguridad laboral como también de especialistas en pandemia, que nos van a ir dando los datos de cuándo es lo más seguro para volver. Pareciera que no es precisamente ahora. El 17 de junio termina el estado de emergencia, entendemos que este se va a prorrogar, todavía no sabemos de alguna iniciativa del gobierno para hacer la petición al Congreso, que es lo que correspondería, pero entendemos que se va a prorrogar. No podría dar una fecha, pero no creemos que vaya a ser muy pronto, considerando especialmente el estado crítico de el aumento de contagio y el aumento también de fallecidos. Pero la idea es prepararnos desde ya para un paulatino regreso seguro a tribunales, que nosotros entendemos que además como institución como poder del Estado, como institución del Estado, tenemos que asegurar el acceso a la justicia seguro también. Entonces no es solamente asegurar a los trabajadores propiamente tal del Poder Judicial, sino que también a todos aquellos que acudan a los tribunales. Bueno, llegamos a la última pregunta, porque estamos además en el tiempo, y también es para Soledad, y la formula Matías Pinochet. Y dice, ¿por qué no se aperciben los juicios civiles para fijar un correo electrónico y así evitar las notificaciones por cédula, tal como lo permite el artículo 8 de la ley 20.886, señala, teniendo en cuenta el problema que existe con los receptores judiciales, si es que esa facultad está dada por ese artículo? Sí, son varias cosas allí. Efectivamente tenemos varios problemas con los receptores judiciales, entre otras cosas porque muchos de ellos son personas que pertenecen a los grupos de riesgo por edad y por enfermedades base. Por lo tanto, muchos de ellos no salen a realizar notificaciones y los tribunales tampoco son quienes tienen que apercibirlos para que lo hagan. Entiendo que la norma lo que establece es una probabilidad, porque habla de podrá las partes señalar un correo electrónico, no me la sé de memoria, pero más o menos eso, es que las partes pueden, y el tribunal además puede aceptar que sea la notificación por ese correo, por lo tanto apercibirlo me parece que no es lo que corresponde de acuerdo a la normativa. Sin embargo, y un poco lo adelanté en la respuesta anterior, lo que puede hacerse es llegar a ciertos acuerdos con las propias partes y en vez de apercibirlos es solicitarles que acepten ser notificados por correo electrónico. Y así se ha estado haciendo y en algunas partes se está notificando todo lo que tenía que ver con notificaciones por cédula e incluso las notificaciones personales. Las primeras notificaciones se están haciendo por correo electrónico si la parte que va a ser notificada lo acepta. Entonces, en esas condiciones es muy difícil pensar en que en un juicio ejecutivo una persona que eventualmente le van a rematar una casa vaya a aceptar ser notificada por correo electrónico. Y como es facultativo de acuerdo a la normativa, no es el tribunal el que lo tiene que percibir, sino que es la contraparte la que debería de procurar los medios para poder notificarlo personalmente. Por eso insisto en que si esta va a ser una fórmula, alguien dijo por ahí como que la pandemia se instala y no se va nunca más, espero que no sea, pero si eso llegara a suceder, lo que tenemos que comenzar a dialogar es entonces cómo vamos a modificar esta herramienta de garantía que es el proceso. Bien. Muchas gracias, Soledad. Gracias a todos los que han tenido la paciencia de escucharnos. Gracias a los expositores de primer nivel. Queda aquí muchas dudas que probablemente con nuestro propio desempeño profesional vamos a ir despejando o incrementando. A lo mejor si en un año más volvemos a hacer este panel va a haber muchas más experiencias vividas y vamos a poder tener experiencias prácticas. Muchas gracias y será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos. Gracias. Gracias a todos.